Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer, como siempre, estar con ustedes el día de hoy. Estamos en la recta final de concluir este curso de leucemias para el personal de laboratorio clínico. Ojalá que hayan tenido la oportunidad de revisar el material. Los videos que están pendientes los vamos a subir entre el día de hoy y mañana para que tengan la oportunidad de revisarlo. No vamos corriendo, así que tengan la oportunidad de revisarlos de la manera más tranquila para que pueda disfrutar el material, ¿no? El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, tiene que ver con estos famosos síndromes mielodisplásicos o neoplasias mielodisplásicas ya actualmente mencionada por la ICC o por la Organización Mundial de la Salud de la quinta edición. Y luego vamos a ver las neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas, que son entidades un poco complicadas de diagnosticar porque requieren obviamente de seguimiento, requieren de estudios que no, lamentablemente no lo tenemos en el primer nivel de atención. Sin embargo, bueno, al final del día sí podemos de alguna manera sugerir esos estudios, ¿no? En el caso de las neoplasias mielodisplásicas, pues el elemento morfológico es imprescindible para tomar una decisión tanto el elemento morfológico o el cuadro morfológico y por supuesto el cuadro clínico, ¿no? Que garantizan que se debe de hacer un aspirado y o biopsia de médula ósea y trabajar en ese elemento no solamente para ver la morfología, la distribución de las células, sino también para evidenciar a través de un estudio citogenético o un cariotipo alguna de las alteraciones asociadas a mielodisplasias. Entonces, como puede ver, en el caso de las mielodisplasias, que son neoplasias mieloides, neoplasias mieloides, finalmente el diagnóstico o el abordaje diagnóstico es la presentación clínica del paciente, que muchas veces está asociada a la citopenia o a las citopenias que tenga el paciente, al cuadro morfológico, que eso sí es obligatoriedad del personal de laboratorio hacer énfasis de todos esos hallazgos que pudiera estar revelando un fenómeno mielodisplásico o un cambio morfológico en estas células mieloides. Y por supuesto, justificar el aspirado y biopsia de médula ósea para que concretamente se vaya a hacer un estudio de citogenética o un estudio de biología molecular, ¿no? Perdón, un estudio citogenético nada más. Y con esto vamos a garantizar de alguna manera que se puede establecer el diagnóstico. Sin embargo, vamos a ver poco a poco que las mielodisplásicas, perdón, las neoplasias mielodisplásicas o las neoplasias mielodisplásicas tienen un comportamiento muy heterogéneo. Hay desde aquellas que evolucionan muy lentamente, muy crónicas, hasta aquellas que evolucionan un poco más rápido, ¿no? Ya la clasificación de la OMS de la quinta edición y la ICC ya tienen clasificaciones totalmente diferentes a lo que el día de hoy vamos a ver, porque recuerden que estamos abordando desde la parte de la FAB hasta la OMS y la última clasificación que la vamos a ver en la última sesión. Pero vale la pena recordar cómo ha sido el abordaje de estas enfermedades y por qué llegamos a un punto donde los estudios genéticos, donde los estudios moleculares tienen un impacto mucho mayor que solamente hablar de la pura morfología, ¿no? Eso no quiere decir que la morfología no tenga ningún valor, por supuesto que lo tiene. Y en estas enfermedades, per se, tienen un valor mucho mayor, ¿de acuerdo? Porque vamos a darnos cuenta que la mayor parte de las neoplasias melodisplásicas tienen cambios morfológicos que evidencian ese grado de malignidad, ¿no? Ese grado de apoptosis prematura, porque son células que están mal hechas y que de alguna manera reflejan ese presagio de una muerte prematura en la médula ósea. Vamos a colocar. Permítame un momento. Si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos venido viendo en las sesiones pasadas, por favor, háganoslo saber para que podamos resolverlo de alguna manera. Em, Bienvenida, licenciada Diana, licenciada Laura, licenciada María José. Bienvenidos el día de hoy. Esto es lo que prácticamente hemos estado viendo durante el curso de leucemias para el personal de laboratorio clínico. La verdad ha sido bastante cansado, me parece que también hasta para ustedes, ¿no? A pesar de que es una hora todos los días o los días hábiles de la semana, pues al final del día sí se hace un poco complicado porque necesitamos conocer no solamente el comportamiento normal, sino también anormal, por supuesto, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a abordar el punto número 14, perdón, que tiene que ver con estas neoplasias mielodisplásicas y mieloproliferativas mielodisplásicas. Entonces, por favor, no olviden, el día de hoy iniciamos con la última parte prácticamente. En la semana vamos a concluir prácticamente el curso y pues ustedes dispondrán más o menos de 2 semanas para poder revisar todos sus videos, hacer sus cuestionarios y que de alguna manera, pues, por supuesto, pueda obtener la constancia de participación.
Entonces, vamos a iniciar con las neoplasias mieloproliferativas, perdón, las neoplasias mielodisplásicas. Entonces, repito, si tiene alguna duda, con toda la confianza del mundo, también ahorita o actualmente estamos en el Facebook Live para aquellas personas que nos siguen, para que vean cómo es el abordaje diagnóstico de estas enfermedades, que repito, no son nada fácil, la realidad es que sí son enfermedades complicadas, porque muchas veces se tiene que dar seguimiento. eh, Seguimiento a cada una de estas enfermedades para poder establecer el diagnóstico definitivo. Y muchas veces, fíjense que curiosamente, en algunas ocasiones, más bien, no tenemos esos cambios morfológicos que evidencian un fenómeno displásico, ¿no? O un fenómeno neoplásico. Y entonces, bueno, acudimos con hacer el aspirado o la biopsia de médula ósea, se hace el estudio citogenético y muchas veces no se revela esa alteración citogenética asociada a mielodisplasia. Entonces, pues tenemos que esperar por lo menos 3 meses y volver a repetir el estudio, todos los estudios, ¿no? Hasta que en algún momento logramos detectar esa alteración citogenética asociada a un síndrome mielodisplásico. Como ustedes pueden ver, esto es prácticamente lo que establecía la clasificación de la OMS en el 2017. Ya no es una clasificación, ya no es esta clasificación y la vamos a ver en el último capítulo de este diplomado, de este curso de leucemias para el personal de laboratorio clínico. Sin embargo, vale la pena recordar cómo estaba clasificada en el pasado, por qué se establecía el diagnóstico así de esta manera aquí y por qué actualmente ya no se hace este tipo de clasificación, bajo sus excepciones, ¿no? Y como pueden ver, las barras representan pues digamos, la frecuencia con la que podemos encontrarla en los pacientes. Recuerden que son neoplasias de adultos, no son neoplasias de pacientes pediátricos, a pesar de que existe un síndrome mielodisplásico del niño, que la realidad es que al menos su servidor nunca ha visto una mielodisplasia al niño, todos han sido después de los 50 y 60 años y tiene una razón de ser. Estamos a medida que avanzamos con la edad, ya decíamos, el impacto de muchas, de varias, pues de estos agentes químicos, físicos, virales, a lo que nos alimentamos, a lo que nos exponemos, y algunas mutaciones, incluso iniciales que ya traemos desde el nacimiento, desde la línea germinal, pueden impactar para el desarrollo de estas leucemias y por lo tanto realmente son de mal pronóstico, ¿no? Entonces, pero como decíamos en un primer momento, todo cáncer diagnosticado a tiempo pues tiene mejor oportunidad para poder generar un esquema de tratamiento apropiado para ese paciente, ¿no? Y entonces, también cada vez que vamos de un grupo a otro o un subgrupo a otro, pues son las neoplasias que se presentan con mayor frecuencia, siendo el síndrome mielodisplásico con displasia de una sola línea o unilinaje la que básicamente, la que es más frecuente, ¿no? Podemos tener sobre todo anemia, que es una anemia sobre todo macrocítica, pero de alguna manera pueden haber anemias microcíticas o normocíticas, eso no va a excluir que todavía sea un síndrome mielodisplásico. Por supuesto, se tienen que descartar todas las condiciones que puedan generar una anemia. Lo negativo también tiene una importancia aquí en el diagnóstico. Por ejemplo, si usted tiene una anemia macrocítica, pues lo primero que tiene que descartar es que no sea deficiencia de vitamina B12 o folatos, ¿no? De lo contrario, pues por supuesto haría un aspirado o una biopsia de médula ósea y un estudio citogenético que no valdría la pena porque lo único que tiene el paciente es deficiencia de alguna de estas dos vitaminas o las dos. O que sea una falsa macrocítica y en realidad se trata de una leucemia, perdón, de una anemia hemolítica que usted no supo diagnosticar. Por eso decíamos, todo el mundo quiere ser, quiere entrar en la parte oncológica, todo el mundo quiere entrar a la parte de leucemias, que es lo más sencillo, y digo lo más sencillo porque tenemos una batería grande para establecer el diagnóstico y cada vez se hace más grande esa batería, no solamente para permitir el diagnóstico, sino también el pronóstico. Es decir, lo más importante de todo esto es evidenciar que realmente no sea una situación no neoplásica, una condición reactiva, que se puede establecer el diagnóstico en el primer nivel de atención y que se puede incluso tratar en el primer nivel de atención, ¿no? No cometa ese error de no clasificar una anemia y decir que es un síndrome mielodisplásico nada más porque la anemia no le responde al tratamiento porque probablemente ni siquiera sea la anemia y el tratamiento no sea el que requiere precisamente ese tipo de anemia. Y una de las preguntas que nos hacían en el pasado justamente es si la anemia da origen a una leucemia. Eso es una pregunta que frecuentemente nos hace y hemos respondido muchas veces que no. La anemia no condiciona a una leucemia. Usted puede tener una deficiencia de hierro y puede tenerla por mucho tiempo. Sí va a tener los síntomas o el cuadro clínico característico de la anemia, palidez, astenia y disnea, pero definitivamente eso no lo va a condicionar a que tenga una leucemia. Sin embargo, una leucemia, entiéndase que las mielodisplasias son fenómenos preleucémicos, son leucemias a final de cuentas, pues finalmente sí va a condicionar
a una citopenia. La más frecuente son las anemias, pero también puede haber trombocitopenia, también puede haber neutropenia en el contexto de un síndrome mielodisplásico, que debe ser, por supuesto, valorado, debe ser a través del tiempo con los estudios que se requieren para establecer el diagnóstico. Como pueden ver, el estudio inmunofenotípico aquí no tiene ninguna relevancia. La inmunomarcación no tiene ninguna relevancia. Luego tenemos el síndrome mielodisplásico con sideroblastos patológicos o lo que frecuentemente en el pasado se denominaba como sideroblastos en anillo. Y es que estas mitocondrias que se intoxicaban con hierro por una alteración adquirida, no tanto hereditaria o congénita, sino que se adquiere como parte de la neoplasia, pues finalmente, como las mitocondrias están en la zona perinuclear, no forman realmente un anillo, sino que se distribuyen cerca de la zona perinuclear, pues antes se le llamaba sideroblastos en anillo, ¿no? Pero en realidad deberían ser sideroblastos patológicos en el contexto que también tenemos aquellos sideroblastos que son normales, que son eritroblastos que tienen ferritina, que pueden soportar hasta cierto punto una pequeña cantidad de hierro almacenado en ferritina. Luego tenemos, y aquí pues por supuesto el síndrome mielodisplásicos con sideroblastos patológicos pues es mucho más, la evolución es mucho más rápida, la anemia es mucho más profunda porque muchos de esos eritroblastos no solamente se mueren por tener el famoso síndrome mielodisplásico, sino también por la intoxicación con hierro, se mueren incluso más y condiciona a más anemia. Entonces, muchas veces estas anemias son tratados incluso con piridoxina y logran responder, ¿no? Pero no es que se cure la leucemia. Y aquí hay que tenerlo también muy en consideración. Luego tenemos los síndromes mielodisplásicos con displasia de múltiples líneas. Ya vemos alteraciones morfológicas no solamente en la línea roja, sino también en la línea plaquetaria y en la línea granulocítica, ¿no? Ya podemos tener al menos dos citopenias, ¿sí? Una anemia y una trombocitopenia, o una anemia, una neutropenia, una trombocitopenia, siendo las más frecuentes, repito, la anemia y la trombocitopenia en el contexto de un síndrome mielodisplásico. En el pasado teníamos este síndrome mielodisplásico con exceso de blastos, es decir, que ya estaba empezando a acumular blasto. Y es que recuerden, como toda neoplasia, una vez que se ha adquirido una mutación, las siguientes mutaciones son más fáciles que se vayan dando con el paso del tiempo. Y toda condición crónica, a final de cuentas, el desenlace final es conllevar a una fase aguda, es decir, el acúmulo de blastos, que la maduración se vaya parando poco a poco. Bueno, y en este caso, el síndrome mielodisplásico con exceso de blastos es eso, una neoplasia en el contexto de una mielodisplasia que tiene un exceso de blastos que puede acercarse justamente a una leucemia aguda, tener, por ejemplo, 15 a 19% de blastos, y que finalmente eso ya no haga una condición de mal pronóstico, ¿no? A medida que se vaya avanzando a una leucemia aguda, pues eso es de un mal pronóstico. Los síndromes mielodisplásicos con deleción del 5Q aislado, eso es importante porque vean, ya les estoy diciendo qué es lo que tienen que evidenciar a través del estudio citogenético, y es la deleción del brazo largo del cromosoma 5, ¿de acuerdo? Una deleción completa. Y vamos a ver por qué tiene un impacto precisamente no solamente en la manifestación clínica, sino en esos hallazgos morfológicos que encontramos en los megacariocitos, que son monolobulados y que de alguna manera, fíjense que más que encontrar una trombocitopenia, encontramos o plaquetas altas con ciertos hallazgos morfológicos o cierto grado de disgranulopoiesis en la sangre periférica y en la médula ósea. Responden bastante bien, vamos a ver, por supuesto, si no se han adquirido nuevas mutaciones. Síndrome mielodisplásico inclasificable y por último el síndrome mielodisplásico asociado o que esté en el contexto de un paciente pediátrico, que es extremadamente raro. El síndrome mielodisplásico inclasificable ya actualmente ya no es tan frecuente, puesto que ya tenemos varios elementos que nos permiten de cierta manera ubicarlo en uno de estos grupos de clasificación que previamente hemos dicho, pero que requiere, por supuesto, un seguimiento. ¿Sí? Si usted como clínico no está acostumbrado a darle seguimiento a sus pacientes nada más porque el paciente no tiene dolor o porque no se esté muriendo, pues por supuesto estas neoplasias van a pasar por totalmente desapercibidas. Y este es el problema que tenemos, por lo menos en mi país, hacen una medicina curativa más que preventiva, y esto se trata de prevenir. Las neoplasias mielodisplásicas muchas veces evolucionan muy lentamente, pero no responden a ninguno de los tratamientos convencionales. Por ejemplo, usted tiene una trombocitopenia en un paciente adulto mayor de 50 años, por ejemplo, ya no pensaría en una trombocitopenia autoinmune, ¿de acuerdo? Ya pensaría, o una de las cosas que hay que descartar es que no se trate de un síndrome mielodisplásico asociado a esa trombocitopenia. Pero por supuesto, hay que descartar toda condición reactiva, totalmente de acuerdo, pero ya no piensa en una condición, en un fenómeno autoinmune. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a abordar el día de hoy.
tenemos un grupo de enfermedades que tienen un comportamiento híbrido. Incluso hablábamos de la mielofibrosis primaria, que no es puramente mieloproliferativa. Lo vamos a ver justamente cuando abordemos esa parte de las neoplasias mieloproliferativas, mielodisplásicas. Nos vamos a dar cuenta que por un lado hay células que están muy aumentadas, por ejemplo, neutrófilos y monocitos, pero por otro lado hay células que están disminuidas, hay citopenias, hay muerte prematura de esas células con cierto grado de displasia morfológica que condiciona justamente a anemia, trombocitopenia o neutropenia. Entonces, vean cómo es un comportamiento híbrido. Lo que sucede, por ejemplo, en la leucemia mielomonocítica crónica, que la vamos a ver. Entonces, antes de ver las neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas, tenemos que hablar de de las neoplasias mielodisplásicas para poder entender entonces cuál sería el comportamiento híbrido en una neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica. Y entonces el término displasia, la realidad es que proviene del griego, derivado del antiguo griego para formación, plasis y anormal, dis. Es una formación anormal y fue un término introducido por patólogos. De hecho, cuando un patólogo habla de un fenómeno displásico, es que las alteraciones morfológicas son datos no normales, ¿no? Datos aberrantes o datos de fealdad. Y es lo que nos tenemos que referir. Y generalmente esto está muy asociado, aunque no necesariamente a procesos neoplásicos. ¿De acuerdo? Es decir, que si usted deja evolucionar a esa célula, muy probablemente va a adquirir mutaciones que lo haga de una condición agresiva y entonces genere un tumor. ¿De acuerdo? O una neoplasia o un cáncer. Por eso, desde mi punto de vista, a veces hay algunos autores que hablan, hay displasia reactiva, ¿no? Pues mejor no diga que hay displasia, diga que son cambios morfológicos reactivos. Pero como tal, cuando hable del proceso de displasia, específicamente mielodisplasia, está evidenciando cambios o alteraciones morfológicas de fealdad en el contexto propiamente de una neoplasia. ¿De acuerdo? La FAP en el año de 1982 pues había visto algún grupo de enfermedades que lamentablemente en la sangre periférica las denominaban oligoblásticas, porque en realidad la mayor parte de ellas, o por lo menos las más clásicas, no presentan blastos en la sangre periférica, pero sí evidenciamos citopenias que cada vez se van profundizando poco a poco con el paso del tiempo. Son de evolución muy heterogénea, algunas evolucionan más lentamente que otras y otras evolucionan un poco más rápido. Sin embargo, todas ellas tienen esa característica o cumplen esa característica de fealdad que debe ser evidenciada por parte del laboratorio. Y por supuesto, la evolución a una neoplasia aguda, que provenir de un fenómeno mielodisplásico, ya sea una mielodisplasia pura o una neoplasia mielodisplásica, pues son de muy mal pronóstico, porque más adelante vamos a ver que tienen incluso mutación en TP53, de acuerdo a ese gen guardián que poco a poco vamos a ir viendo a través de los estudios incluso moleculares, ¿no? Nos dábamos cuenta que había citopenias y que estas citopenias, a pesar de que eran estudiadas y que, pues, por supuesto, se hacían estudios para revelar si no se trataba de una deficiencia de hierro, de un problema en deficiencia de eritropoyetina, de una condición hemolítica o de una deficiencia de vitamina B12 o folatos, pues resulta ser que todas esas condiciones no reflejaban o no estaban asociadas a esa anemia, ¿no? Un paciente no respondía porque no tenía justamente la deficiencia o esas alteraciones que vemos en estas condiciones anémicas o en la trombocitopenia o en la neutropenia, dependiendo de lo que tuviera el paciente. Una de las cosas que veíamos eran los datos de fealdad. Y curiosamente, cuando se iban a la médula ósea, veían que todos esos elementos que hacían falta en la sangre para que no tuviera citopenia el paciente estaban ahí presentes. Es decir, si usted tenía anemia, que generalmente era una anemia normo-normo o macro-normo con reticulocitos bajos, usted se daba cuenta que en la médula ósea estaba todo ahí, un montón de eritroblastos, solamente que con datos morfológicos de fealdad. Acuérdense, la fealdad es un presagio de una muerte prematura. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que había mutaciones que condicionaban a una muerte, a una hematopoiesis ineficaz y por lo tanto en la sangre periférica, pues por supuesto había citopenia. ¿No? No había, por lo menos en un primer momento, acúmulos de blastos. Había una distribución anormal de estas células hematopoyéticas en la médula ósea. Ya vimos en el bueno, no, en el diplomado, más bien vemos, bueno, aquí también lo vimos, cómo es la distribución de estas células en el tejido hematopoyético y qué sucede cuando están distribuidos de manera normal. Bueno, aquí también sucedía. No solamente eran feas, sino que estaban distribuidas de manera normal y además eran médulas óseas generalmente hiperplásicas. Puede haber
médulas óseas hipoplásicas en el contexto de un síndrome mielodisplásico, pero generalmente son médulas óseas hiperplásicas. ¿Y cómo sabe que es hiperplásica? Pues usted lo calcula con la edad del paciente. Son pacientes de 50 años para adelante que tienen citopenias que deberían tener 50 menos 90, el 40% del tejido hematopoyético y resulta ser que tienen, perdón, 90 menos 50, más bien, tiene 40%, debería tener 40% y estos tienen hasta el 80, 90, el 100%, es una médula ósea hiperplásica para la edad del paciente, ¿no? Repito, con datos de fealdad. Y entonces la OMS decía, bueno, es que no sabemos si realmente son, vean, es en el previo a los años 80. Entonces decían, bueno, no sabemos si realmente son neoplasias. Y como no sabemos, para no asustar a la gente, pues vamos a llamar como, las vamos a denominar como síndromes mielodisplásicos, ¿no? Con la introducción del estudio, el cariotipo o el estudio citogenético, en donde se ven estas alteraciones asociadas específicamente a síndromes mielodisplásicos, pues entonces ya dijeron, no, pues sí, hay una alteración a nivel del DNA, cosa que no ocurriría si fuera una condición reactiva. Es decir, si usted tiene anemia por deficiencia de hierro, usted le hace un cariotipo a uno de estos pacientes que no lo requieren y no debería ser, pero no falta quien se va leyendo en los libros y por ahí le puede decir una mentira. Entonces, muy probablemente le haga un estudio de cariotipo y no le va a revelar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una condición reactiva, es una condición más bien asociada a una deficiencia de hierro o a un proceso infeccioso en el caso del aumento o disminución de leucocitos o un aumento o disminución de plaquetas. No va a haber absolutamente nada en el cariotipo. En cambio aquí, como son procesos neoplásicos, pues ya hay una alteración a nivel del DNA que vamos a ver, algunas son de buen pronóstico y otras son de muy mal pronóstico, ¿de acuerdo? Cariotipos complejos, recuerde, son de mal pronóstico. La edad del paciente, mal pronóstico. Por eso estas neoplasias de per se siempre van a ser de mal pronóstico. ¿De acuerdo? Y hay tratamientos que pueden de alguna manera no curar, pero sí, digamos, prolongar el tiempo de vida del paciente, siendo el de elección el trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero que también la respuesta, vean, son pacientes adultos mayores, entonces, pues tampoco es como que el trasplante sea una elección totalmente viable, porque recuerden que a medida como que vamos avanzando con la edad, ya no estamos dentro de ese grupo que pudiera recibir un trasplante de progenitores hematopoyéticos por muchas condiciones, que no vamos a hablar ahora, solamente ténganlo en cuenta, ¿no? Eh, Vean que hay una proliferación clonal de células madres hematopoyéticas, hay anormalidades genéticas recurrentes que las vamos a ver, mielodisplasia, no linfodisplasia, de hecho ese término ni existe, mielo, células de la médula, células que tienen características morfológicas de fealdad, y nos referimos a los granulocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, nos referimos a las plaquetas, nos referimos a la línea roja, nos referimos a los monocitos, pero nada que ver con las células linfoides. Y eso hay que dejarlo muy en claro. Porque alguien una vez me preguntaba que si en la línea linfoide podría haber displasia. Pues no, o sea, no como tal. O sea, realmente el término mielodisplasia está asociado a células mieloides, ¿sí? Hay hematopoiesis inefectiva, lo que condiciona justamente a citopenia o a citopenias, porque todo va a depender lo que se esté muriendo en la médula ósea. Y por supuesto hay un alto riesgo de evolución a una leucemia mieloide o mieloblástica aguda, ¿de acuerdo? Y que por provenir, repito, de una neoplasia mielodisplásica, pues es de muy mal pronóstico. Por supuesto, no debe haber historia de terapia citotóxica o radioterapia y sin terapia relacionada a mielodisplasia, ¿sí? Que esto ya no lo utilizamos tanto como como una clasificación que antes se utilizaba, justamente en el 2017 todavía se utilizaba como un criterio de clasificación, ya actualmente más bien se trata de un adjetivo que sí, por supuesto, entra dentro de lo que tenemos que evaluar en la historia clínica del paciente, pero que ya no está dentro de un grupo de clasificación. Eso lo vamos a dejar en el último capítulo. Hablábamos del término dis y se refiere a una displasia, disgranulopoiesis, perdón, diseritropoiesis, que es la displasia de la línea roja, disgranulopoiesis, que es la displasia en la línea granulocítica, y dismegacariopoiesis, que es la displasia en la línea megacariocítica plaquetaria. ¿De acuerdo? En el caso de la diseritropoiesis, pues podemos ver, por ejemplo, eritroblastos bi, tri, tetranucleados, ¿no? Con un montón de lóbulos, por ejemplo, o cambios megaloblastoides que no tienen nada que ver con deficiencia de vitamina B12 o folato, sino que son eritroblastos enormes, feos, eh, que ya se hizo, por supuesto, previamente la determinación de vitamina B12 o folatos y ya nos dimos cuenta que no es por eso, ¿no?
Hay una sincronía madurativa entre el núcleo y el citoplasma, como sucede en la deficiencia de vitamina B12 o folatos. Este es el motivo por el cual debemos dejar en claro que no se trata de deficiencia de estas vitaminas, ¿no? Como ustedes bien están viendo en las fotografías. Y por supuesto, podemos utilizar algunas tinciones, a veces incluso se ven vacuolas en el citoplasma de estas células, y estas vacuolas son ricas en paz. Entonces, podemos utilizar todavía tinciones citoquímicas como la tinción de ácido periódico de Schiff, ¿no? En donde no solamente logramos evidenciar que esas vacuolas son positivas a la tinción de paz, sino que muchas veces el citoplasma de estas células es positiva a la tinción de paz, cosa que realmente, recuerden que la tinción de paz en la serie roja solamente se limita a la periferia de la membrana donde se encuentran esas glicoproteínas de la línea eritroide, ¿no? Si ya por dentro hay una positividad para paz, pues ya no estaría hablando, por ejemplo, de una acumulación anómala de ese glucógeno en el citoplasma de estas células. Muchas veces, repito, puede haber positividad para la tinción de PERS, es decir, que estas células sean sideroblastos patológicos y eh, sus derivados que sean siderocitos, es decir, eritrocitos con cuerpos de Pappenheimer, ¿no? Que eso lo evidenciaríamos, por supuesto, con una tinción de PERS. Así que, repito, podemos utilizar estas tinciones citoquímicas para evidenciar en un primer nivel de atención los cambios no solamente de morfológicos de fealdad, sino funcional, ¿no? De estas células. La disgranulopoiesis, pues tiene que ver con el número de gránulos. Muchas veces las células es hipogranular o totalmente agranular, es decir, que no tiene gránulos. Por ejemplo, eosinófilos con falta de gránulos o eosinófilos maduros con una sincronía madurativa. Y era lo que decíamos, cuando vemos, por ejemplo, gránulos que solamente los veríamos en la etapa de mielocito eosinófilo, un gránulo primario de 3 colores, ya eso ya lo hablamos en el pasado, pero que vemos un eosinófilo maduro con gránulos de 3 colores, naranja, morado y gris, ¿no? Que no estaría justificado en esta etapa de maduración. Eso sería una sincronía madurativa. Núcleos que no se lobulan, núcleos en forma de dona, núcleos totalmente redondos, ya en etapas finales que no debería tener núcleos redondos, o núcleos hiperlobulados o muy alargados, que ya dijimos, no está en el contexto de una deficiencia de vitamina B12 o folatos. Vean, por ejemplo, este monocito, ya se dieron cuenta, vean el núcleo muy alargado. Y repito, no tenía deficiencia ni de vitamina B12 o folatos. Y esta célula que se ve con un núcleo grisáceo, ¿qué será? ¿Un neutrófilo o será un monocito? Entonces, a veces incluso utilizamos las técnicas citoquímicas, por ejemplo, la de mieloperoxidasa, porque pueden tener deficiencia adquirida de mieloperoxidasa. ¿De acuerdo? No nacen los pacientes con esa deficiencia, sino con el paso del tiempo, producto de esas mutaciones, hacen que sean deficientes de mieloperoxidasa. O podemos utilizar, por ejemplo, la tinción de esterasas dobles, a veces para evidenciar la línea neutrofílica versus la línea neutrofílica, porque muchas veces las características displásicas son tan fuertes que no logramos definir si se trata de un neutrófilo o un monocito, ¿no? O el híbrido de ambos, de ambas células. Lo vamos a ver más adelante. En el caso de la dismegacariopoliesis, pues evaluamos las plaquetas tratando de ver el contenido granular y, por supuesto, el tamaño. ¿De acuerdo? En el caso de una mielodisplasia, generalmente vemos esa famosa anisotrombia, que es la variabilidad en el tamaño de las plaquetas, algunas plaquetas muy grandes, muy aberrantes, muy feas. A veces incluso vemos plaquetas hipo o totalmente agranulares. Por eso, repito, hay que tener un buen colorante de Gray y hay que saber qué vamos buscando, ¿no? Y en el caso de la médula ósea podemos ver desde megacariocitos que son enanos, monolobulados, con datos de muerte prematura con esos núcleos hipercrómicos, o podemos ver grupos de megacariocitos, por ejemplo. Entonces eso, o megacariocitos en sitios inusuales en la biopsia de médula ósea, lo cual ya no es normal, ¿no? Ya estamos hablando de condiciones que no son totalmente normales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quiero que vean, aquí se ven datos de eritroblastos mostrando una sincronía madurativa como si fuese entre el núcleo y el citoplasma, como si fuese, eh, digamos, una deficiencia de vitamina B12 o folatos, pero repito, esto no está en el contexto de una deficiencia de una de estas dos vitaminas. Además, vemos multinucleación, que eso no es normal verlo en los eritroblastos. La imagen B vemos una hiperplasia eritroblástica, ¿sí? Algunos con cambios megaloblastoides, con cromatina hipercondensada, binucleados, que esto ya no es normal verlo en una médula ósea. Por supuesto, ya descartamos que no se trata de una condición
por ejemplo, una anemia hemolítica, que en una anemia hemolítica podemos ver una hiperplasia eritroblástica y a veces ciertas alteraciones por la maduración acelerada, ¿no? Por esta salida prematura de los reticulocitos, pero con una maduración acelerada en la línea eritroide. Entonces, también hay que descartar toda condición, una anemia hemolítica, por supuesto. Vemos también que hay sideroblastos patológicos a través de una tinción de PERS. Vean los granulocitos como eosinófilos, basófilos, incluso neutrófilos, pueden mostrar pseudopelger, pueden mostrar hipolobulación o ser células totalmente hipogranulares o agranulares. Podemos tener algunos blastos, podemos tener megacariocitos en la médula ósea que son hipolobulados y que son enanos. Podemos tener plaquetas aberrantes, ¿no? O distribución anormal de los megacariocitos. Es decir, hay varias condiciones que de alguna manera, algunas las podemos ver, por supuesto, en la sangre, otras por fuerza tenemos que irnos al aspirado y o biopsia de médula ósea. Por eso, los síndromes mielodisplásicos o las neoplasias mielodisplásicas requieren por fuerza que usted justifique esa técnica, el aspirado y biopsia de médula ósea, a través de la morfología o de los hallazgos morfológicos encontrados y de la historia clínica del paciente. Y con eso, al justificar el aspirado y biopsia de médula ósea, pues encontrará muy probablemente todas estas características morfológicas en la médula ósea que ya hemos venido hablando. El subtipo del síndrome mielodisplásico son diagnosticadas con base al número de línea, con base a el número o con base en el número de líneas con displasia, presencia o ausencia de sideroblastos patológicos que en la OMS todavía se denominan como sideroblastos en anillos, porcentajes de blastos de sangre periférica y médula ósea, y eso es importante que ustedes dejen claro qué cantidad de blastos hay, y anormalidades, por supuesto, citogenéticas que nos va a brindar el pronóstico de cada una de estas enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces aquí pueden ver las neoplasias con ciertas asociadas que están asociadas a mielodisplasia, las mielodisplasias puras y las neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas. Y todavía aquí en esta clasificación de la OMS en el 2017 todavía hablaba de las neoplasias mieloides relacionadas con aterapia o con una alteración o con una mielodisplasia previa, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que evidenciar. Eh, el síndrome mielodisplásico primario o de novo ocurre sin antecedente conocido de quimioterapia o exposición a radiación. Se sabe que la quimioterapia o la exposición a radiación, sobre todo la quimioterapia, por ejemplo, eh, inhibidores de topoisomerasa, por ejemplo, pueden condicionar a un fenómeno de displasia o un fenómeno neoplásico a futuro. Las posibles etiologías del síndrome mielodisplásicos primarios incluyen la exposición a benceno, el tabaquismo, exposición a químicos agrícolas o solventes, historias de neoplasias hematopoyéticas. Y decíamos, una anemia no va a condicionar a una leucemia, pero una leucemia sí va a condicionar a una citopenia, en este caso una anemia. Sin embargo, hay algunos trastornos hereditarios que, por tener ya alteraciones a nivel del DNA, pueden condicionar a futuro el desarrollo de síndromes mielodisplásicos o leucemias mieloides agudas o mieloblásticas agudas. Tal es el caso de la anemia de Fanconi, la disqueratosis congénita, el síndrome de Schramm-Diamond y la anemia de Diamond-Blackfan, que es una ribosomopatía, esta última, y por supuesto la anemia plástica. ¿De acuerdo? Los linajes mieloides afectados por citopenias no son necesariamente los que manifiestan displasia. Antes, por fuerza, queríamos casarnos que las citopenias o los hallazgos morfológicos de fealdad tenían que estar asociados a las citopenias, no necesariamente. ¿De acuerdo? Y esto ya abre la primera parte de lo que se ajustó en esta clasificación del 2017. Otra de las cosas que hay que dejar en claro es que se deben de hacer un conteo mínimo de 200 leucocitos. Y no lo dice en la médula ósea 500 células como mínimo, 500 células nucleadas, y en la sangre periférica 200 células como mínimo en la sangre periférica, ¿no? De células nucleadas. Y esto no lo dice Eduardo Burelo, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, los expertos, ahora sí, y esto para evitar el grado de error, ¿no? Que a medida que aumentamos el número de células cuantificadas, pues obviamente disminuimos el número de error. Hay que tener muy en consideración y hay que tener muy en cuenta que para evidenciar una neoplasia mielodisplásica, se requiere por fuerza hacer el frotis lo más pronto posible después de extraída la muestra de sangre. No vaya a querer establecer un síndrome mielodisplásico en una sangre que viene desde 2 horas fuera de donde usted se encuentra
en condiciones que no son las apropiadas, pues por supuesto va a haber daño celular, ¿no? Y no puede evidenciarlo tras esas condiciones. Otra de las cosas, y llama muchísimo la atención porque no se puede hacer un concentrado de leucocitos y decir que las células tienen datos de displasia morfológica, porque por el solo hecho de concentrar las células, ya va a haber daño mecánico en las células y por lo tanto ya no podría usted estar asociando a un síndrome mielodisplásico. Entonces, tenga en cuenta el concentrado de leucocitos, por supuesto, lo podemos hacer, pero no para evidenciar esos hallazgos morfológicos, sino más bien para buscar algo intencionalmente, blastos, por ejemplo, o hacer la tinción de PERS para evidenciar tanto los sideroblastos patológicos, esos eritroblastos intoxicados con hierro en la sangre periférica que pudieran estar presentes, y eritrocitos con cuerpos de Pappenheimer, ¿no? Para eso nos va a servir, no para hacer un conteo. Entonces, no se debe diagnosticar un síndrome mielodisplásico a ningún paciente si se desconocen los antecedentes clínicos y farmacológicos, ¿de acuerdo? Hay ciertos fármacos que van a inducir a ciertos cambios, por ejemplo, eh, había un medicamento que tenía, se me fue, es un medicamento que condiciona a la condensación de la cromatina y puede ocasionar un pseudopelger que es momentáneo, ¿no? Que está asociado a ese tratamiento farmacológico. No se debe reclasificar ningún caso de mielodisplasia mientras el paciente esté en tratamiento con factor de crecimiento, incluido la eritropoyetina. ¿De acuerdo? Una vez que el paciente, pues por supuesto, ya está diagnosticado como un síndrome mielodisplásico, sea el síndrome mielodisplásico que sea, si se adiciona factor de crecimiento como el filgastrim o el enogastrim y la eritropoyetina o la eritropoyetina, pues por supuesto no debe reclasificarse porque todos esos hallazgos que ahora usted va a ver están asociados a ese factor de crecimiento o ese tratamiento, al filgastrim y a la eritropoyetina. Ciertos fármacos, infecciones, deficiencias metabólicas y trastornos inmunitarios pueden provocar tanto citopenias como displasia morfológica. Entonces, pues hay que primero documentar cuáles son, hay que hacer una buena anamnesis para evidenciar que no existen estos antecedentes o estas situaciones que pueden condicionar a cambios, a citopenias y a cambios morfológicos en las células, ¿no? La citopenia persistente e inexplicable en ausencia de displasia no debe interpretarse como síndrome mielodisplásico a menos que esté presente ciertas anomalías citogenéticas específicas. Muchas veces tenemos citopenias que no ceden, que se van profundizando poco a poco, lentamente, pero poco a poco se van haciendo cada vez más acentuadas y que de alguna manera no encontramos una explicación, ¿no? No hay hallazgos morfológicos que nos sugieran un síndrome mielodisplásico y, por lo tanto, una de dos. Si recurrimos al aspirado y médula ósea de aspirado y biopsia de médula ósea y hacemos el estudio citogenético, en el aspirado, por supuesto, si no revelamos una alteración citogenética, pues podemos esperar un tiempo adicional para que se vuelva a repetir el estudio. Si lo encontramos, aunque no hayan datos de displasia, pero hayan datos genéticos en el cariotipo que estén asociados a un síndrome mielodisplásico, se puede clasificar como un síndrome mielodisplásico, aunque no hayan datos de displasia, pero sí existen citopenias y la alteración citogenética específica, ¿no? La citopenia persistente sin displasia y sin una anomalía citogenética específica debe diagnosticarse como citopenia idiopática de importancia indeterminada y debe vigilarse cuidadosamente el estado hematológico y citogenético del paciente. Los pacientes con mutaciones genéticas clonales asociadas a MDS, identificadas en células hematopoyéticas, pero sin displasia significativa en el examen de la médula ósea, tampoco deben ser diagnosticados como MDS. Esta condición se ha denominado hematopoiesis clonal de potencial indeterminado y hay que darle seguimiento. ¿De acuerdo? Consideraciones especiales, pues por supuesto, si usted tiene una anemia macrocítica, pues debe detectar o debe determinar la vitamina B12 o folato para dejar en claro que no se trata de una deficiencia de alguna de estas vitaminas. La deficiencia de cobre puede inducir a ciertos cambios morfológicos. La exposición de metales pesados como el arsénico, el plomo, niveles tóxicos de zinc, el isoniazol en ausencia de suplementos de vitamina B6 provoca la formación de sideroblastos patológicos. El cotrimoxazol, que le decía yo, es como el sulfametoxazol, y los inmunosupresores como el tacrolimus, el micofenolato de mofetilo, pueden ocasionar o pueden causar una marcada hiposegmentación de neutrófilos, un pseudopenger adquirido por esos tratamientos. Los agentes quimioterápicos pueden provocar una displasia marcada transitoria en todas las líneas mieloides.
La terapia con factor de crecimientos como el filgastrim puede alterar, puede dar alteraciones morfológicas en los neutrófilos y pueden observarse blastos, pero estos el menos del 5% del conteo total de leucocitos debido a la terapia con, por ejemplo, filgastrim, ¿no? Con este factor estimulante de colonias de granulocitos. Entonces, por eso hay que documentarnos o hay que hacer una anamnesis muy bien detallada. En casos difíciles puede ser necesario un seguimiento hematológico durante un periodo de varios meses que incluya muestreos repetidos de la médula ósea, incluso con el cariotipo. Aproximadamente el 10%, por fortuna no es la mayor parte de los casos, la médula ósea en el síndrome mielodisplásico es hipocelular para la edad del paciente y en este caso, pues el término más apropiado es síndrome mielodisplásico hipoplásico, que se debe diferenciar, por supuesto, de una hipoplasia medular, ¿de acuerdo? Por eso en la hipoplasia medular también conviene, por supuesto, hacer el estudio citogenético para tratar de identificar cuál es una hipoplasia medular y cuál es un síndrome mielodisplásico hipoplásico. Y los síndromes mielodisplásicos con fibrosis pueden disminuir el número de blastos CD34 positivos por la dilución en la médula ósea. Conviene, por supuesto, siempre hacer el inmunomarcaje, sobre todo en la biopsia medular, ¿no? Y aquí tienen todas las alteraciones citogenéticas en los pacientes, por ejemplo, la ganancia del cromosoma 8, la pérdida del cromosoma 7 o la deleción del brazo largo del cromosoma 7, la deleción del brazo largo del cromosoma 5, la deleción del brazo largo del cromosoma 20, la pérdida del cromosoma Y, el isocromosoma 17Q o 17P, la pérdida o deleción del cromosoma 17, la deleción del 11, la deleción del 12, la deleción del 9, ¿no? Y algunas otras translocaciones. Por supuesto, hay mutaciones genéticas comunes como las que están viendo aquí, siendo quizás la más importante la SF3B1, que condiciona justamente a la formación de sideroblastos patológicos. Y ojo, porque SF3B1 ya tiene una importancia en la última clasificación de la OMS del 2022 y la ICC. Ya lo toman como un factor pronóstico en estas enfermedades. Y SF3B1, que antes aquí en esta clasificación decíamos siempre va a estar asociada a sideroblastos patológicos, resulta ser que no siempre. Y entonces podemos tener esa mutación y no haber sideroblastos patológicos. Y si la tiene, ojo, porque tiene un pronóstico que lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto, parte de lo que vamos a utilizar como para comprender el pronóstico de estas enfermedades es el tipo de alteración citogenética, siendo la de pésimo pronóstico, muy mal pronóstico, esos cariotipos complejos, esos que tienen más de 3 anormalidades, ¿de acuerdo? Por eso la importancia del estudio citogenético que no se hace en la sangre periférica, que se hace en el aspirado de médula ósea, ¿de acuerdo? Preguntas que tengan hasta aquí las personas que están ahora conmigo. La licenciada Diana Ayala, Diana Fuentes, Laura Melo, Luis Villalobos, María José, o las personas que incluso están con nosotros en el Facebook, tienen alguna pregunta o alguna duda con toda la confianza del mundo. Yo tengo una consulta. Y adelante. A medida que iba hablando, me iba acordando yo de pacientes que hemos tenido ahí en el hospital. Yo no tengo mucha experiencia en realidad, yo apenas tengo casi 2 años de experiencia. En realidad, ha pasado de repente que me surge la duda por ejemplo, paciente con mucho eritroblasto, pero eritroblastos, claro, como haciendo en mitosis, como con dos núcleos, 3 núcleos. Uno como que no puede saber como para dónde va el diagnóstico sin primero hacer las pruebas básicas, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Y como tal, lo de Ya, las consideraciones especiales, sin una historia clínica previa, en donde incluso se evalúan los medicamentos a los que está expuesto el paciente, usted no puede, vaya, ni sugerir un aspirado y una biopsia de médula ósea. Tiene que gastar todos los elementos de la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, la anamnesis claro, muy bien detallada tiene que ser parte primordial, principal, sobre todo en estas enfermedades. No quiero decir que en las otras leucemias no se tenga que hacer ese abordaje clínico. En toda, eh, como en cualquier especialidad médica, en cualquiera se tiene que hacer un abordaje clínico muy bien detallado. Solo que estas, por ser tan complicadas en el diagnóstico, requiere que sea muy, muy bien detallado. ¿De acuerdo? Todos los antecedentes, incluso heredofamiliares, antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos no personales, etcétera, todo tiene que estar muy bien cubierto. ¿De acuerdo? Incluso estudios de imagen que garanticen que no haya por ahí una organomegalia. eh,
que no debería existir en una condición reactiva. Pero bueno, independientemente de eso, luego nos vamos a los hallazgos morfológicos. Y los hallazgos morfológicos, ya lo decíamos en un primer momento, son sugerentes de, no diagnósticos de. Ujú. Eso no hacemos el diagnóstico con la morfología, requerimos del estudio citogenético. Pero la suma de una buena anamnesis y la suma de una buena morfología te va a permitir a ti tomar la decisión de hacer un aspirado, que es el siguiente, digamos, eslabón que tiene que hacerse para establecer el diagnóstico y tomar la decisión de hacer el estudio citogenético y ahí evidenciar estas alteraciones citogenéticas que ya decíamos nos permiten establecer el diagnóstico definitivo de una mielodisplasia. ¿De acuerdo? Ahora, Ujú. Y con respecto a eso, perdón, sí, sí, adelante, adelante. por ejemplo, me pasó una paciente que llegó con crítico de hemoglobina de 5, plaquetas de 10.000. Em, Esta paciente, por ejemplo, en este caso, claro, la vimos, en realidad no supimos en qué parte del informe. Nosotros, como estamos dentro del laboratorio, en realidad no tenemos mucho acceso a la anamnesis, a- como apenas podemos llamar para saber si le están dando algún medicamento o qué enfermedad tiene de base. Pasa que esta señora, el caso X, más o menos 50 años, tenía, yo veía, esto es una displasia eritropoyética, pensé yo, en realidad mi poca experiencia. Después, 2 semanas después, ya vimos 3-4% de blastos. Entonces yo, a medida que usted iba conversando, no sé si existe ahí alguna predisposición. En realidad yo pienso, cuando veo de repente este tipo de cosas, pienso al tiro en una descompensación a nivel medular. Sí, claro, Pero no sé si hay alguna asociación. sí, por Perdón. supuesto. Al final del día, todo sucede en la médula ósea. Las células troncales hematopoyéticas están mutadas y solo que aquí por eso también nos vamos a médula ósea, porque usted diría, puede ser un síndrome mielodisplásico, no sé, con displasia múltiple en línea, ¿no? Como la que me estaba mencionando. Vamos a suponer que tenía displasia de varias líneas y además tenía dos citopenias, ¿no? Entonces, usted dice, en el primer momento no vi blastos. Nos vamos a la médula ósea y resulta ser que ahí se están quedando los blastos. Entonces ya no entraría como un síndrome mielodisplásico de múltiple línea, probablemente entraría como un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos. Que vean, subió el siguiente eslabón y que esta es de pésimo pronóstico o de más mal pronóstico con respecto a la que le precede, que es el síndrome mielodisplásico con displasia de múltiple línea. ¿De acuerdo? Entonces, decíamos, es que las mielodisplasias evolucionan son muy heterogéneas. Hay aquellas que evolucionan muy lentamente, y estamos hablando de años y años antes que pase a una leucemia aguda, y hay otras que evolucionan más rápidamente. No quizás en un año, pero sí lo hacen más rápidamente. Entonces, en los síndromes mielodisplásicos, decíamos, también conviene hacer un concentrado de leucocitos. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir evidenciar si existe o no blasto. Porque como es un criterio de clasificación, por lo menos aquí, le va a decir, a ver, te estoy pidiendo no solamente que me evalúes, la citopenia yo la evalúo con un equipo. Eso ni siquiera te toca a ti. Como personal de laboratorio ni siquiera te toca a ti. Eso lo evalúa un equipo. Yo a ti te estoy pidiendo, primero, si hay datos morfológicos de displasia y segundo, qué cantidad de blastos hay. Porque entonces ya me estaría hablando de de una neoplasia con una evolución y con un pronóstico no tan favorable en el paciente, independientemente de las citopenias que tenga. Que por supuesto el diagnóstico, ya dijimos, no recae en la morfología y no recae en la sangre, recae en la médula. Pero es lo que usted tiene que hacer porque usted es el encargado del laboratorio viendo la sangre. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Sí. Entonces, el paciente de 50 años, y decíamos incluso, usted mismo lo comentaba, 50 años, ok, es una edad ya avanzada. Ahora, trombocitopenias, y se los digo como un caso muy personal, como un caso muy particular. Toda trombocitopenia siempre es diagnosticada como PTI, trombopenia primaria inmune, hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Parece ser como si fuera la anemia clásica de la deficiencia de hierro. Pero están peor en las trombocitopenias, porque en las trombocitopenias es única, PTI y se acabó. Entonces, por eso también no estoy tan de acuerdo con aquellas personas que dicen, es que las trombocitopenias leves no tienen importancia. Hay muchos que incluso usted le coloca un número de 100 a 150.000 de plaquetas, ni lo toman en cuenta. Cuando ese puede ser el primer, pues no piense que las mielodisplasias inician con 10.000 de plaquetas. Poco a poco van a ir bajando. Y ese es el momento exacto para hacer una revisión morfológica muy cuidadosa. ¿De acuerdo? Pero bueno, resulta ser que en pacientes después de 50 años es
es obligatorio descartar toda condición reactiva. Y dentro de esas condiciones reactivas, por supuesto, una enfermedad autoinmune, lupus, por ejemplo. Pero no esperamos un lupus en un paciente después de 50 años. Ojo con lo que les estoy diciendo. Y entonces lo vamos a descartar. Se van a hacer las pruebas apropiadas para lupus, para trombocitopenia autoinmune y para lupus. Si no llegamos a encontrar nada, cuidado, porque eso puede ser un síndrome mielodisplásico. Pero algo que además hay que hacer, hay que evidenciar, es que las plaquetas en el contexto de un fenómeno autoinmune generalmente son pocas plaquetas, pero morfológicamente y funcionalmente normales. Tienen gránulos, son funcionales, de ahí que usted pueda tener una trombocitopenia que le gusta de 30.000 y no tenga datos de sangrado. ¿Por qué no tiene datos de sangrado? Porque las plaquetas funcionan, son poquitas, pero funcionan. A diferencia de lo que sucede en un síndrome mielodisplásico, que frecuentemente, casi más del 90% de los casos, van a tener datos de fealdad. ¿Y cuáles son los datos de fealdad en las plaquetas? La famosa dismegacariopóiesis. En el caso de las plaquetas, falta de gránulos. Anisotrombia, que eso ya no le estaría hablando de una trombopenia primaria inmune. Por eso siempre les comento, siempre les he dicho, en su reporte de hematología, más que andar poniendo cruces, coloquen o describan cada una de las series. En el frotis de sangre periférica se observan abundantes células microcíticas, hipocrómicas, eliptocitos hipocrómicos, codocitos y algunos poiquilocitos. En la serie blanca se observan algunos neutrófilos con datos de hipermotilidad, algunos otros con persistencia de gránulos azurófilos citoplásmicos, algunos ocasionalmente con cuerpos de DEL. Las plaquetas son numérica y morfológicamente normales o muchas de las plaquetas son hipogranulares o totalmente agranulares. Vean cómo van describiendo serie por serie. Y luego hay que juntar toda esa información y en una sola oración tratar de decir o tratar de resumir y describir qué es lo que está diciendo con todo ese palabrerío que usted entiende, que un colega suyo entiende, pero no que el clínico por fuerza deba entender. Y entonces se lo tiene que traducir. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta adicional? No sé, las personas que incluso están en el Facebook, si tienen alguna pregunta con toda la confianza del mundo, intentamos con la experiencia, con nuestra experiencia, tratar de dilucidarla, ¿no? Tratar de esclarecerla. Entonces vamos a iniciar con eh, el síndrome mielodisplásico, que hasta aquí todavía era síndrome mielodisplásico con displasia unilinaje con una sola línea, ¿no? Puede haber citopenia o bisitopenia inexplicable con más de 10% de displasia en una línea mieloide. Algunos pacientes presentan neutropenia o trombocitopenia, más frecuente anemia y trombocitopenia, ¿eh? Cuidado. Menos del 15% son sideroblastos patológicos o más del 5% son sideroblastos patológicos sin mutación en SF3B1. Ojo con esto, porque si tiene más del 15% de sideroblastos patológicos con una tinción, por supuesto, de PERLS, ya estaríamos en el segundo grupo de clasificación que serían el síndrome mielodisplásicos con sideroblastos patológicos. Y estos pacientes tienen anemias mucho más profundas y un pronóstico más malo, digamos. Los casos con displasia de linaje único y pancitopenia se clasifican como síndrome mielodisplásicos no clasificables. Los casos con las características de síndrome mielodisplásicos de displasia unilinaje y 1% de blastos en sangre periférica en dos evaluaciones sucesivas y menos del 5% de blastos en la médula ósea deben ser categorizados como síndrome mielodisplásicos inclasificables debido al curso más agresivo. No lo podemos dejar como síndrome mielodisplásicos unilinaje nada más, porque ya tiene un acúmulo de blastos. ¿De acuerdo? Entonces, las recomendaciones de la OMS, mielodisplasia con citopenia o bisitopenia y displasia de una línea, nombrarlos como mielodisplasia con displasia unilinaje, y la displasia de linaje presente y las citopenias deben anotarse en la conclusión diagnóstica. Entonces, ha tenido varios sinónimos, por ejemplo, citopenia refractaria con displasia de una sola línea, entre otras, ¿no? Por supuesto, se recomienda al paciente, si no hay una anomalía citogenética clonal que logre demostrar que hay una alteración a nivel del cariotipo,
pues se recomienda que el paciente sea observado durante más de 6 meses antes de se establezca el diagnóstico definitivo de síndrome mielodisplásico, ¿no? Y se tienen que hacer consecutivamente las pruebas que nos permitan establecer ese diagnóstico. ¿Qué vemos en la médula ósea de estos pacientes? Pues podemos ver una hiperplasia eritroblástica, eritroblastos binucleados, algunos con vacuolas, que incluso esas vacuolas pueden ser positivas para la tinción de Pashif, vean aquí, o incluso eritroblastos que por dentro tengan positividad para la tinción de ácido periódico de Schiff, eritroblastos binucleados, algunos con cambios megaloblastoides y con núcleos bilobulados o con núcleos hipercrómicos que reflejan muerte. Vean este que está aquí, o con cambios megaloblastoides. Podemos ver pseudopelger o podemos ver hiperlobulación de los neutrófilos que no está en el contexto de una deficiencia de vitamina B12 o folatos, distribución anómala de los megacariocitos o megacariocitos enanos, poco lobulados, que incluso a veces los tenemos que inmunomarcar para tratar de identificarlos porque parecen hasta células propiamente, parecen, por ejemplo, eritroblastos o unas células más pequeñas, ¿no? Entonces, comenzamos rápidamente con el síndrome mielodisplásico unilinaje. Ahora vamos con el síndrome mielodisplásico con sideroblastos patológicos. Y vean, son citopenias o existe citopenia con displasia morfológica, por supuesto. La cantidad de sideroblastos patológicos que debemos evidenciar es más del 15% del conteo total de estos eritroblastos o más del 5% de sideroblastos patológicos más mutación en SF3B1. ¿De acuerdo? Vean, SF3B1, que no lo vamos a explicar ahora, solamente quiero que vea que forma una especie de spliceosoma que condiciona justamente al acúmulo de hierro dentro de las mitocondrias, las intoxica y por supuesto los eritroblastos se mueren intramedularmente. Vean, por ejemplo, aquí y vean cómo es la tinción de Pearson, ¿no? Entonces, vean cómo es la citopenia refractaria con displasia de múltiples líneas, pero con menos del 15% de sideroblastos patológicos versus aquella que tiene sideroblastos patológicos. ¿De acuerdo? Como la supervivencia pues se hace más corta. Perdón, aquí era la roja y la azul, la corta la roja. Ahora, vamos a hablar ahora del síndrome mielodisplásico con displasia de múltiples líneas, cuando ya hay displasia de 2 o más líneas, ¿no? Cuando el paciente incluso ya puede tener sideroblastos patológicos, pero ya que hay una displasia multilinaje. Y entonces en la médula ósea pues vemos una hiperplasia, generalmente hiperplasia eritroblástica, y vemos cambios de fealdad. Vean, por ejemplo, en esta biopsia, estos son megacariocitos, vean que son enanos y monolobulados, incluso algunos reflejan núcleos hipercrómicos o núcleos con datos ya de muerte celular, ¿no? Que eso ya es evaluado por el anatomopatólogo y muchas veces por el hematopatólogo y pues prácticamente aquí el personal de laboratorio solamente va a tener participación en lo que corresponde a la evidencia de la sangre periférica. Vamos a ver, creo que hay una pregunta. No me quedó muy claro la diferencia entre síndrome mielodisplásico con la situación de expansión clonal. Eh, acuérdense que pueden haber mutaciones iniciales que por sí no condicionen a un evento neoplásico, pero a medida que van avanzando con el paso del tiempo, ya está esa mutación y puede ser que empiecen a adquirir más mutaciones y que se empiece a hacer una clona anormal que poco a poco se va expandiendo. En un primer momento, como la clona está restringida, pues no hablamos de citopenias, no hablamos de características morfológicas de fealdad en la sangre periférica, incluso en la médula ósea. No podemos establecer una alteración genética a través del cariotipo y solamente es una expansión clonal que está ahí presente que debe ser investigada. Es decir, o puede ser una clona muy pequeña que haya una alteración citogenética, pero que todavía no condicione a citopenias ni a datos morfológicos de displasia y que debe ser investigada con el paso del tiempo. Y entonces eso es una expansión clonal, cuando poco a poco esa clona se va aumentando de tamaño hasta dar origen a lo que conocemos como un evento neoplásico. ¿De acuerdo? Y hablamos de aquellas que tienen exceso de blastos, ¿no? Síndrome mielodisplásicos con exceso de blastos en esta clasificación donde estaba el síndrome mielodisplásico con exceso de blastos 1 y con exceso de blastos 2. Por supuesto, el 1 tenía el 5 al 9% de blastos en médula ósea y el 2 tenía del 10 al 19. Vea que el 2 ya prácticamente pasaba o ya estaba a punto de pasar a una leucemia aguda, que por provenir de un síndrome mielodisplásico, pues era de un factor pronóstico bastante indeseable, ¿no? Y
El inmunofenotipo no se requiere a no ser que se estén acumulando blastos en la sangre periférica de estos pacientes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de algo que es más o menos frecuente, que es el síndrome mielodisplásico con deleción del 5Q. Ojo con esto porque debe ser el 5Q aislado y además eh, el paciente generalmente tiene trombocitosis, más que trombocitopenia, trombocitosis. Y cuando nos vamos a la médula ósea encontramos estos megacariocitos, vean. ¿Se acuerdan de los megacariocitos que veíamos en la leucemia granulocítica crónica? Bueno, más o menos parecidos. Un aumento en los megacariocitos, pero con núcleos que no se lobulan, enanos y monolobulados, pero en el contexto de un síndrome mielodisplásico. Y entonces, ¿por qué no dice que es una leucemia granulocítica crónica? Porque las características morfológicas y las citopenias son totalmente diferentes. Mientras que en una es muy proliferativa, hay pocas citopenias, no hay datos de displasia, acá estamos viendo un aumento de plaquetas con datos de displasia, con citopenias que pueden ser de moderadas a graves y con una médula ósea que además de no revelar la translocación 922, porque ni siquiera está asociada con eso, revela más bien una lesión del 5Q aislado. ¿De acuerdo? Y esto es lo que pasa. Hay una deleción, una parte del cromosoma, del brazo largo del cromosoma 5, o una pérdida total, en donde condiciona justamente a la ausencia de estas moléculas que conllevan a la no lobulación de los megacariocitos, pero también a la muerte prematura de los eritroblastos. Y entonces por eso tenemos anemias de tipo macrocítica, ¿no? Y curiosamente estos pacientes pueden responder a lenalidomida. Es un tratamiento, bueno, de elección en estos pacientes. No vamos a hablar del síndrome mielodisplásico inclasificable del niño porque ya de por sí los síndromes mielodisplásicos, como pueden ver, son muy complicados. Imagínense ya hablar de un niño en donde su servidor por lo menos no tiene la experiencia, nunca ha visto un niño con síndrome mielodisplásico. Y las neoplasias mielodisplásicas inclasificables, pues se refieren a aquellas que no reúnen un criterio de los que ya hemos hablado en todo en la etapa previa, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de unas neoplasias que tienen características híbridas, las famosas neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas. Tienen una condición híbrida. Por una parte son muy proliferativas y por otra parte tienen citopenias eh, que refleja justamente una hematopoiesis ineficaz, una muerte prematura de estas células. Pero antes de continuar, quisiera saber si tienen alguna duda con respecto a lo que estamos viendo actualmente. Las personas que están aquí con nosotros o incluso las personas que están a través del Facebook Live. Por acá no, muchas gracias. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aquí no, en el Facebook, ninguno. A veces miro, pero no logro ver si hay. Pero bueno, vamos a continuar entonces. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, con toda la confianza del mundo. El prototipo de esta neoplasia es la leucemia mielomonocítica crónica. Mielo se refiere a que hay un aumento de neutrófilos. Monocítica, por supuesto que está el componente monocítico. Y crónica, que no hay un aumento de blastos. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener cuidado porque tenemos dos entidades. Una que es la leucemia mielomonocítica crónica y vean la otra leucemia mielomonocítica juvenil, cuyas características morfológicas son muy similares. Representa, por un lado hay proliferación de la línea neutrofílica y monocítica y por otro lado hay citopenias como anemia y trombocitopenia. ¿De acuerdo? Una. Sin embargo, el cuadro clínico y la edad de presentación es totalmente diferente. Mientras que en la leucemia mielomonocítica crónica el comportamiento es crónico, como lo dice la enfermedad, vean que en la leucemia mielomonocítica juvenil no dice crónico porque el comportamiento es subagudo. Curiosamente, los monocitos en esta entidad son muy infiltrativos y empiezan a dañar órganos y causan un daño multiorgánico y provocan la muerte del paciente. Los pacientes son pacientes pediátricos, son pacientes que no sobrepasan los 2, 10, 12 años de edad y pues la cura definitiva en estos pacientes es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿De acuerdo? Y aquí vemos una gran hepatoesplenomegalia, cosa que muchas veces no vemos en la leucemia mielomonocítica crónica, que son enfermedades de adultos después de los 40 años, por ejemplo. ¿De acuerdo? También tenemos la leucemia granulocítica crónica atípica o mieloide crónica atípica, en donde tiene características similares
a la leucemia granulocítica crónica, es decir, aumento de granulocitos, aumento de basófilos, puede haber, pero vemos citopenias muy profundas y vemos datos de displasia morfológica, que eso ya no nos habla de una leucemia granulocítica crónica típica. Y cuando le hacemos el BCR-ABL, vean, es negativo, porque no se trata de una condición puramente mieloproliferativa. Y luego tenemos las neoplasias mieloproliferativas, mielodisplásicas con sideroblastos patológicos y trombocitosis, no plaquetosis, no invente. Tomado del libro de la OMS. Vean. Y entonces aquí tenemos que demostrar que tiene un comportamiento híbrido, pero que además tiene sideroblastos patológicos y además hay trombocitosis. Y por último, las neoplasias mieloproliferativas, mielodisplásicas inclasificables. Entonces vean cómo es un comportamiento híbrido. Digamos que es la mezcla entre una neoplasia mieloproliferativa y una neoplasia mielodisplásica, y aquí caen todas estas de las que hemos venido hablando. Tienen, por supuesto, pues tienen esa sensibilidad genética en donde pueden acumular más mutaciones y de una condición totalmente crónica pueden condicionar o pueden conllevar a una neoplasia aguda, es decir, acumular más blastos y citopenias muy profundas, ¿de acuerdo? Y por provenir de una neoplasia que tiene un comportamiento mielodisplásico, ya no es tan de buen pronóstico, ¿de acuerdo? Vean qué sucede en la neoplasia mieloproliferativa, perdón, en la leucemia mielomonocítica crónica. Es una mutación a nivel de célula troncal hematopoyética que por un lado, vean, en un primer momento no hay acúmulo de blastos, pero sí por un lado hay muerte prematura intramedular de eritroblastos y megacariocitos que condiciona a citopenias, en este caso anemia y trombocitopenia, y por otro lado hay un aumento de neutrófilos y monocitos, por eso se llama mielomonocítica crónica y se encuentra dentro del grupo de las neoplasias mieloproliferativas, mielodisplásicas. ¿De acuerdo? Los criterios de clasificación, de acuerdo a la OMS, es que debe haber monocitosis persistente en la sangre periférica, más de 1000 con monocitos que representan más del 10% de la cifra total del conteo total de leucocitos. Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces cuando hay un aumento de leucocitos, 25,000 por ejemplo, y vemos muchos monocitos en el contexto de una de estas enfermedades, pues reunimos los 1000, ¿no? Pero hay otra condición en donde apenas tenemos 1000 células y ahí no va a poder reunir los 1000 monocitos, pero si es más del 10% el conteo del monocitos, podemos estar todavía dentro de este grupo de enfermedades que se llama leucemia mielomonocítica crónica. No debe cumplir con los criterios de la OMS para BCR-ABL, leucemia mielofibrosis primaria, policitemia vera, trombocitemia esencial. No debe haber reordenamientos en estos receptores de factor de crecimiento derivados de plaquetas alfa, beta o fibroblastos o PSM1-JAK. Hay menos del 20% de blastos en sangre periférica o en médula ósea. Y ojo, ojo, porque aquí también se suman los promonocitos, ¿de acuerdo? No debe haber más del 20% de blastos, incluyendo promonocitos. Debe haber displasia en una línea o más linajes mieloides, aunque no necesariamente. Si logramos detectar una alteración genética asociada a mielodisplasia, aunque no existan alteraciones morfológicas de displasia, todavía se puede establecer el diagnóstico de esta entidad, que en este caso es la leucemia mielomonocítica crónica. Vean, por ejemplo, en este caso, vean monocito, 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 y vean neutrófilo, 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 que en este caso monocito, que en este caso no vemos como tal datos de fealdad, ¿de acuerdo? A veces no se presenta, pero ya tenemos las citopenias que no responden y que muchas veces son dependientes de transfusiones. Y cuidado porque por cada transfusión hay un aumento en el contenido de hierro en los depósitos, ¿no? Y en este sentido, la OMS ha clasificado a la leucemia mielomonocítica crónica en tipo mieloproliferativo cuando el recuento de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, perdón, es más de 13,000 leucocitos totales. O tipo mielodisplásica cuando el conteo es de menos de 13,000. Y es importante definirlo porque sí tiene un pronóstico totalmente diferente. Mientras que la mieloproliferativa, más de 13,000, es de un buen pronóstico porque las mutaciones generalmente están en RAS. En la tipo mielodisplásicas, donde hay menos de 13,000, leucocitos por campo se asocia más a citopenias, es una evolución más rápida, no sabemos realmente dónde está la mutación que da origen a esa muerte prematura y por lo tanto condiciona a esos datos de fatiga, infección, sangrados debido a trombocitopenia. El cuadro es un poquito más notable o es un poquito más grave, ¿no?
Aquí están viendo una neoplasia, una leucemia mielomonocítica crónica tipo mielodisplásica, una leucemia mielomonocítica crónica tipo mieloproliferativa. Pero en ambas situaciones van a haber un aumento de neutrófilos y de monocitos, ¿no? Aquí están viendo monocitos que no se ven con datos de fealdad. En este caso, por lo menos no en este caso. Vean aquí, varios monocitos. A veces hay más monocitos que neutrófilos, también hay que decir. Y a veces las células son tan feas que requerimos de usar tinciones citoquímicas como como la esterasas dobles, en donde, por supuesto, de rojo en este caso están evidenciando la línea monocítica y de azul, en este caso, la cloroacetato esterasa que se encuentra sobre todo en la línea neutrofílica. Entonces podemos distinguir ambas clonas, ¿no? Cuidado en la médula ósea, porque a pesar de que sí van a haber datos de displasia en la médula ósea, tenga mucho cuidado, porque los monocitos los observamos en la sangre periférica. Y ya habíamos hablado acerca de ello en el pasado. ¿Dónde vemos los monocitos? En la sangre periférica. Si usted se va directamente a la médula ósea, no evalúa la sangre periférica, le van a hacer falta elementos para poder establecer la clasificación de esta leucemia. Ya lo habíamos hablado en el pasado. Ahora, esta leucemia también puede subdividirse como leucemia mielomonocítica crónica 0, 1 o 2. ¿De acuerdo? Y esto va en relación al número de blastos. La 0, pues hay un número de blastos muy disminuido. La 2, pues ya tiene 2 del 5 al 9 en médula ósea. Perdón, la 1, la 2 del 10 al 19. Y por supuesto, la fase aguda en el contexto de provenir de una leucemia mielomonocítica crónica, en donde tenemos más del 20% de blastos, incluyendo los monocitos, ¿no? Cuidado con los bastones de Auer, porque muchas veces si encontramos bastones de Auer, ya eso le da un salto al siguiente grupo. Por ejemplo, si usted tiene una LMMC tipo 1, pero que ve en los blastos bastones de Auer, cuidado porque ya le habla de una evolución más. Seguramente ya está en una LMMC 2. Y si encuentra eh, bastones de Auer en la LMMC 2, pues ya seguramente está en una leucemia aguda. ¿De acuerdo? Entonces con eso hay que tener cuidado. El inmunofenotipo no es necesario. El diagnóstico se establece, aunque pueden haber pérdidas de ciertos anticuerpos y expresión aberrante, ¿no? De ciertos anticuerpos, anticuerpos sí, de línea, pero finalmente el diagnóstico se establece a través de observar alguna alteración citogenética y molecular. ¿De acuerdo? Dentro de las alteraciones citogenéticas, que no son tan frecuentes, vean, está la trisomía del 8, la deleción del cromosoma Y, la deleción total del 7 o la del brazo largo del cromosoma 7, la deleción del brazo largo del cromosoma 20, la trisomía 21, adquirida, no hereditaria, y cariotipos complejos, ¿no? Que no son tan frecuentes. Los más frecuentes son esas alteraciones moleculares como SXL1, ZBP1, SRSF2, UA2AF1, CF3B1, que nos permite incluso estratificar el riesgo tanto con el estudio genético y molecular, ¿no? Y de esto, el SF3B1, decíamos, vean, eh, ¿dónde está? Aquí, condiciona justamente a la aparición de sideroblastos patológicos, ¿no? Y que incluso en la nueva clasificación de la OMS tiene un papel importante. Muchas veces estos pacientes, si tienen sideroblastos patológicos, se ven beneficiados al anexarle piridoxina. No siempre, pero a veces la adición de vitamina B6 puede hacer que no se mueran tanto los eritroblastos por intoxicación con hierro y la hemoglobina no baje tanto, ¿no? Y esto, pues, mejora la calidad de vida del paciente. No es un método curativo, por supuesto, no es un tratamiento curativo. Y los agentes hipometilantes como la azacitidina o decitabina, pues tienen un papel importante en estas leucemias. ¿Los animales pueden tener leucemia? Bueno, aquí les presento uno. Este fue de un amigo de la ciudad de Guanajuato y vean, el veterinario hablaba de una leucemia y cuando vemos la morfología, pues unos neutrófilos y monocitos, ¿no? Probablemente una leucemia mielomonocítica crónica ahí en el pobre animalito. Luego tenemos la leucemia mielomonocítica juvenil. Es una enfermedad hematopoyética clonal en niños caracterizado por una proliferación principalmente de la línea de granulocitos y monocitos, tal cual como en la leucemia mielomonocítica crónica, ¿no? El conteo de blastos y de promonocitos es del menos del 20%. A menudo existen anormalidades en la línea eritroide megacariocítica plaquetaria, es decir, por una parte hay anemia y trombocitopenia y por otra parte hay aumento de neutrófilos y monocitos. La edad de presentación es de 0 a 14 años y ojo, ojo, porque aquí, vean, puede haber
predisposición genética cuando los pacientes tienen, por ejemplo, síndrome de Noonan o neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen. Porque vean qué sucede cuando llega el mitógeno. Esto ya lo habíamos explicado. Cuando llega el mitógeno, hay una dimerización de los receptores en estas células, hay una fosforilación en cascada y finalmente se le adiciona GTP a los RAS y los RAS fosforilan a las MAP quinasas, ¿no? Para que una de las MAP quinasas se transloque al núcleo y promueva la fosforilación de un factor de transcripción que se activa y progresa, da la progresión al ciclo celular. Sin embargo, esto se tiene que inactivar, ¿estamos de acuerdo? Y se inactiva a través de una fosfatasa que se llama GAP o neurofibromina 1, que cuando los pacientes tienen neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen, esta no existe o está mutada y por lo tanto esto no se desactiva y perpetuamente está llevando a la progresión del ciclo celular. Progresión, 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 ¿no? Lo mismo sucede con el síndrome de Noonan. Entonces, hay pacientes que tienen predisposición genética y las manchas café con leche, sobre todo en las zonas axilares, aunque puede ser en la espalda incluso, que son manchas que podemos ver en la enfermedad de neurofibromatosis tipo 1, cuando el paciente tiene una leucemia mielomonocítica juvenil, pues hay que buscarle justamente estas manchitas, porque seguramente está asociado a esa enfermedad llamada neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen. ¿De acuerdo? En estos pacientes, pues hay gran hepatosplenomegalia y curiosamente los monocitos son muy infiltrativos y dañan muchos órganos. Y más que convertirse en una leucemia aguda, que sí lo puede hacer, por supuesto, el paciente más bien fallece por el grado de infiltración que tienen estas células neoplásicas a diferentes órganos. Hay un aumento marcado de la hemoglobina fetal, ¿sí? Hipergamaglobulinemia policlonal, presencia de autoanticuerpos, una anemia macrocítica, sobre todo cuando hay una monosomía del 7 y puede existir anemia microcítica por deficiencia de hierro o incluso una pseudo-alfa-talasemia. Cuidado con eso. ¿Estamos? Y entonces ese sería el contexto de una leucemia mielomonocítica juvenil. Estamos ya a punto de concluir. Acuérdense que es una hora nada más de plática. Iniciamos a las 7, pero porque no hemos tenido la oportunidad de vernos, estamos adelantando lo que correspondía a las neoplasias mieloproliferativas también, mieloproliferativas, mielodisplásicas. Luego tenemos la leucemia granulocítica crónica típica, BCR-ABL negativo. Y vean, en el caso, estos son los criterios de clasificación, los criterios, sí, de clasificación para LGC atípica, BCR-ABL negativo. Hay una leucocitosis en sangre periférica debido a un incremento en el número de neutrófilos y sus precursores, promielocitos, mielocitos y metamielocitos, que comprenden más del 10% del conteo total de leucocitos, ¿no? Que eso lo veíamos en la LGC atípica, en la LGC típica. Pero aquí hay disgranulopoiesis que puede incluir un cúmulo anormal de cromatina, cambios tipo Pellier. No o mínima basofilia, usualmente basófilos menos del 2% del conteo total de leucocitos. No o mínima monocitosis, los monocitos deben ser menos del 10%, porque si son más del 10%, entonces ya no sería una LGC atípica, sino más bien sería una leucemia mielomonocítica crónica en el contexto de los monocitos y que esto se presenta en una enfermedad, es una enfermedad de adultos. Médula ósea hipercelular con proliferación granulocítica y displasia granulocítica, con osidisplasia en la línea eritroide y megacariocítica, menos del 20% de blasto en sangre periférica y médula ósea y sin evidencia de estos reordenamientos de genes y no cumplir con los criterios que establece la OMS para LGC, típica, mielofibrosis primaria, trombocitemia esencial o policitemia vera. Y vean cómo se ven la LGC atípica. Ya desde las características, desde la citopenia ya no pensamos que es una LGC típica, porque son citopenias muy profundas, no leves. Neutropenia, perdón, anemia moderada grave y trombocitopenia moderada grave. Y en la LGC no se presenta trombocitopenia, por lo menos en la fase crónica es plaquetas normales o trombocitosis. Y vean aquí, vemos ya en las características morfológicas esta hipercondensación de la cromatina. Vean aquí, estos cambios tipo Pellier, que no los vemos en la LGC. Por supuesto, si nos vamos a la médula ósea, pues vemos alteraciones en los megacariocitos, distribución anormal de los megacariocitos, alteraciones en los eritroblastos, alteraciones en los neutrófilos, ¿no? Y por supuesto, por provenir de un síndrome mielodisplásico o estar asociado a un síndrome mielodisplásico, vemos ciertas alteraciones asociadas a mielodisplásicas, siendo de pésimo pronóstico con una supervivencia de vida de 14 a 29 meses. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? Por fortuna no son de las más clásicas.
Y tenemos la neoplasia mieloproliferativa, mielodispásicas con sideroblastos patológicos y trombocitosis. No plaquetosis, no existe ese término. ¿De acuerdo? Y aquí vemos los diagnósticos diferenciales, incluso decíamos la mielofibrosis primaria y el síndrome mielodisplásico con deleción del 5Q aislado. Pero por supuesto, esta la diagnosticamos en el contexto de un cariotipo que refleja la deleción del 5Q aislado. ¿De acuerdo? Y en esta, en la mielofibrosis primaria, pues no vemos núcleos hipercrómicos con datos de muerte, ¿no? Y fibrosis medular. Aquí lo que vemos son mieloproliferativas, mielodisplásicas con sideroblastos y trombocitosis. Por eso hay que hacer justamente esa técnica citoquímica de PERS o azul de Prusia. Que ahora, bueno, con los estudios genéticos y moleculares, sobre todo moleculares, pues ya podemos detectar ese F3B1. Así que pero en el primer nivel de atención no tenemos para detectar ese F3B1, así que siga utilizando la tinción de PERS. Aquí sí, las tinciones citoquímicas vean cómo tienen un impacto porque nos va a permitir colocar en un grupo de clasificación. Y bueno, con esto damos por concluido las neoplasias mielodisplásicas y mieloproliferativas mielodisplásicas, que son entidades complicadas. La realidad es que cuando ya está bien establecido el cuadro, bueno, ya es fácil establecer el diagnóstico, ¿no? El problema es cuando no está muy bien establecido el cuadro. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Sobre todo cuando son displasias unilinajes, que en donde debemos descartar y a veces dar un poquito más de tiempo para evidenciar un cuadro morfológico más evidente, que la clínica sea más evidente. ¿De acuerdo? A veces los pacientes por la hiperplasia que hay en estas células, porque acuérdense que los síndromes mielodisplásicos se caracterizan sobre todo o generalmente tienen médulas óseas hiperplásicas, generalmente hay dolor óseo, ¿no? Esto es algo que no vemos en una condición reactiva. Pero bueno, hay que descartar otras condiciones. Señores, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? Las personas que están aquí conmigo y las personas que están en Facebook Live. La licenciada María José dice que ninguna son de las enfermedades más complicadas. Y aquí sí requiere de usted. Aquí sí, de sí o sí. Porque usted tiene que decir si son feas o no son feas las células. Suponga usted tiene una sangre periférica donde hay pancitopenia, anemia, plaquetopenia y neutropenia de moderadas a graves, ¿no? Paciente, por supuesto, requiere transfusión. Y usted le dice, pues como requiere continuamente transfusión, así como la trombocitopenia, todas son autoinmunes y la anemia, todas son por deficiencia de hierro, también cuando no le atinan, cuando se le está dando transfusión continuamente al paciente, es síndrome mielodisplásico, ¿no? Ahí se va, hay que lo averigüe otro. Y entonces, a usted le van a colocar diagnóstico presuntivo, síndrome mielodisplásico. Pero usted va a evaluar los elementos sanguíneos, los pocos que tenga los va a evaluar. Si no hay datos de fealdad, ojo, ya no estaría pensando un síndrome mielodisplásico. ¿Qué otra condición creen ustedes que puede dar pancitopenia en la sangre periférica sin haber datos de displasia morfológica y sin haber aumento de blastos? No hay blastos en la sangre periférica. ¿Qué condición se les ocurre? Paciente adulto, después de 50 años de edad, tiene pancitopenia, no hay datos de fealdad, no hay blastos. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pudiera ser el diagnóstico diferencial ante estas características? Podría ser la aplasia medular. Eso, una hipoplasia medular. Así es. O una anemia plástica, o como lo dijo su compañera, una aplasia medular. Eso. Y entonces, ¿cómo establecería el diagnóstico? Yéndonos a médula ósea, aspirado y biopsia. Y el aspirado, aunque usted diga, estoy viendo que el tejido hematopoyético está disminuido, es una hipoplasia medular, usted por fuerza tiene que hacer un estudio citogenético. Porque puede ser que tenga una hipoplasia, un síndrome mielodisplásico asociado o más bien con hipoplasia medular. Pero no podría saberlo si no le hace el estudio citogenético. Por eso, aún a pesar de que a usted le parezca una hipoplasia medular, debe dejar en claro cómo está el cariotipo en ese paciente. Así es, una hipoplasia medular. ¿Preguntas hasta aquí?
Profesor, en respecto a la materia, ya, no tengo preguntas, pero como yo ingresé tarde a la sesión, usted estaba hablando algo ¿cómo se llama? Del cuestionario, ¿o no? No, no, no. ¿Pasó esa rara, Tenemos, no? tenemos un solo cuestionario actualmente. No he subido todos los videos porque debo empezar a borrar otros para poder subirlo. Ya logré subir los que teníamos. Hoy o mañana ya me dedico a subir los videos. Va a haber un cuestionario, por supuesto, de hasta que terminemos leucemias agudas, se les va a dar un tiempo de gracia, digamos, para que termine el cuestionario. Y luego continuamos con las neoplasias linfoides y concluimos con los últimos criterios de la OMS y de la ICC, que va a ser algo sencillo, no va a ser algo rápido, ¿no? Entonces, yo creo que ya el día de mañana ya podremos terminar y ya tendríamos el siguiente cuestionario. Sí, con un tiempo de gracia, por supuesto. No se preocupen. Yo entiendo que nos hemos prolongado en el tiempo de este curso. La intención no es llevar corriendo las cosas, la intención es que usted comprenda. No me interesa llevar todo esto rápido porque no haríamos absolutamente nada, ¿no? Es un material que apenas estamos, es la primera vez que lo damos, la primera vez que vemos cuánto tiempo nos llevamos, nos dimos cuenta que nos hemos llevado un poco más de tiempo, entonces cuando se vuelva a lanzar, seguramente va a ser con más tiempo, digamos, ¿no? Tratando de cuidar, por supuesto, que usted aprenda. Dice, perdón, no sé si queda alguna duda, licenciado. No, no, gracias. Muy amable. Sí, dice, o sea, básicamente para confirmar el tipo específico de MDS, ¿siempre necesitará citogenética? No, no. La citogenética lo que le va a decir es que está asociada a un síndrome mielodisplásico. El tipo no depende de la citogenética, no en esta clasificación del 2017. Ojo con lo que estoy diciendo. El tipo se lo va a dar, el tipo de mielodisplasia se lo va a dar la citopenia y los hallazgos morfológicos y la cantidad de blastos, recuerde, y de sideroblastos patológicos. Por ejemplo, si usted me dice, a ver, yo tengo una anemia que no me responde a nada en el contexto de una mielodisplasia, pero tiene más del 15% de sideroblastos patológicos en la médula ósea y tiene una alteración citogenética de un cariotipo complejo, por ejemplo, o una o una trisomía del 8 que está asociada a un síndrome mielodisplásico. Vean que el cariotipo lo que le está diciendo es que sí está asociado a un síndrome mielodisplásico, pero el nombre usted lo hizo con respecto a lo que vio la morfología, al número de blastos y a las citopenias que tenía. ¿Cómo se llama la entidad? Síndrome mielodisplásico con sideroblastos patológicos. Pero para que usted le haya dado un nombre, tuvo que haber un estudio citogenético que garantizara que sí era un síndrome mielodisplásico, pero el nombre no se lo colocó con el estudio citogenético. El nombre se lo colocó, repito, con el tipo de citopenia, con las características morfológicas, el número de sideroblastos y el número de blastos en sangre periférica medular ósea. ¿Sí queda claro, licenciada María José? Y si no queda claro, me dicen, ¿eh? Así es. Sí, 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 definitivamente. Por eso le decía yo, es que usted tiene que ser, los algoritmos están, se los puede aprender de memoria, pero esto es de pensarle. A ver, dice, tengo un síndrome mielodisplásico, ¿qué camino debo seguir? Bueno, primero la historia clínica siempre va a ser importante, eso lo dijimos al principio. Segundo, los hallazgos, las citopenias y los hallazgos morfológicos, utilizando la tinción de Pearl, que sería la más importante de todas ellas, porque a diferencia de la de Paz, que me puede evidenciar alteraciones morfofuncionales, en este caso, la tinción de Pearl sí me da un subgrupo, la que tiene y la que no tiene sideroblastos patológicos. Y luego, continuar con la médula ósea y estudio citogenético. Ahí concluye este diagnóstico con el estudio citogenético. Si usted me estuviera hablando de una leucemia aguda donde tiene más del 20% de blastos, va desde la historia clínica, revisión morfológica, tinciones citoquímicas, inmunofenotipo, perdón, cariotipo y estudios moleculares. Vea, ahí sí utilizamos toda la herramienta. Si ahora resulta que es una leucemia mieloproliferativa o mieloide crónica, como la leucemia granulocítica crónica, vamos a ver, historia clínica, revisión morfológica, cariotipo y estudio molecular. Vean que no utilizamos los estudios de citoquímica ni utilizamos el inmunofenotipo.
Entonces, todo va a depender de qué, por eso usted debe conocer cuál sería el grupo para a partir de ese grupo hacer el estudio que más convenga, ir dirigiendo al paciente. ¿Es eso o le mete todo y el pobre paciente ni va a soportar los primeros estudios y seguramente se va a quedar sin dinero y hasta ahí va a dejar su enfermedad? No se trata de eso. La medicina está hecha y es de comprensión, no de aprenderse de memoria. Por eso les decíamos, esos cursos que dan en hematología y que nunca han visto un caso, ¿cómo pueden decir, cómo pueden hablar de la experiencia de otra persona? O sea, no, es trace una línea de acuerdo a lo que usted vaya conociendo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Alguna pregunta adicional? Licenciada Laura Melo, licenciada Diana Fuentes, licenciada Diana Yalas, licenciado Luis. No, por mi parte, muchas gracias. Ok. Por acá tampoco, muchas gracias. Ah, no, no, los de leucemia no se van a quitar, ¿eh? Los de leucemia van a permanecer por al menos un mes. No, a lo que me refiero, porque me dice la licenciada, ¿va a quitar los videos previos a los que hemos visto del curso de leucemia? No, eso no se van a quitar, se van a quitar otros que tenemos viejitos para poder anexar más videos de los que estamos en el curso de leucemia. Usted no se preocupe por eso, ¿de acuerdo? Hay que darle prioridad al de leucemias y eh, al diplomado diplomado de hematología. ¿De acuerdo? Bueno, pues fue un placer entonces haber estado con ustedes el día de hoy. Al rato me dedico a subir videos y ya les mando un mensaje. Les voy a volver a pasar ahora las clasificaciones de la Europa Leuquimia Net, de la OMS, de lo que tenemos de la quinta edición y del Comité de Estandarización de Hematología. ¿De acuerdo? Para que tengan los últimos criterios. Échenle una revisada. Es muchísimo material. Pueden no leerlo todo, pero lean el resumen. Es la única manera de comprender hasta dónde hemos avanzado y qué tenemos para establecer diagnóstico, pronóstico de estas enfermedades. Tengan una excelente tarde, Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Me dio muchísimo gusto, como siempre, estar con ustedes, para las personas que estamos aquí en el curso y para las personas que estamos en Facebook Live. Muchísimas gracias. Tengan una buena tarde. Hasta pronto. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.